Y esta segunda lección pues es también sobre un tema que es de mucha actualidad y sobre un tema también que nuevamente está pensado con la intención de completar las tesis y las exposiciones que el profesor Gustavo Bueno pueda ir haciendo, en el sentido de explicar algunos términos y las ideas que giran en torno a esos términos y su estructura lógica también, hasta cierto punto, como hemos hecho en la ponencia anterior. Esta vez nos toca los términos que he elegido son el de etnocentrismo, relativismo cultural, multiculturalismo y choque de civilizaciones. Y aquí nuevamente, como les dije antes, pues no se trata tanto de que yo vaya a decir cosas insólitas. Las cosas que voy a decir son muy debatidas y conocidas, muy presentes en la vida pública actual. Quizá la novedad o el interés que pueda tener el análisis un poco más detenido de estos conceptos, pues es eso, es el despegar, como hemos intentado hacer antes, ¿no?, de lo que es la ideología más o menos en la que nos movemos, intentar ponernos en circunstancias de poder analizar esa ideología desde fuera y contextualizarla dentro de otro sistema de opciones, como hemos hecho antes, ¿no? Bien, este asunto del etnocentrismo, del relativismo cultural, del multiculturalismo y del choque de civilizaciones es un asunto, ya digo, de actualidad en los últimos, pongamos, en la última década, y que va teniendo importancia creciente, pues sobre todo por la inmigración y sobre todo por el terrorismo internacional, ¿no? De esto diremos algunas cosas. Pero aquí no vamos tanto a hacer fenomenología del presente, que, hombre, algunos, evidentemente, nuevamente, si las definiciones que nosotros vamos a dar o el análisis de las ideas que nosotros vamos a hacer tiene sentido, es porque se está refiriendo a una realidad extradefinicional. Quiero decir que no nos vamos a mover tampoco aquí en el terreno léxico, pero quiero decir que no es tanto un análisis exhaustivo fenomenológico como un análisis de las ideas. Y las ideas aquí son relativismo cultural, etnocentrismo, multiculturalismo y cosas por el estilo, ¿no? Y choque de civilizaciones, que es una idea puesta en marcha puesta a funcionar por Huntington en el famoso libro que tiene ese título, ¿no? Bien, vamos a empezar por el relativismo cultural y el etnocentrismo, que son dos términos que están coimplicados, porque parece que uno de ellos sería la corrección del otro, ¿no? El etnocentrismo es un concepto que aparece en la etnología, en la antropología cultural, en el estudio de las sociedades preestatales, de las sociedades ágrafas. Y es un concepto que dentro de ese contexto categorial propio, pues es un concepto crítico, es un concepto parecido por la escala y por la estructura al concepto de anacronismo en historia, al concepto de anacronismo en historia. Es decir, en historia un historiador comete un anacronismo cuando aplica categorías del presente a un pasado que carecía de esas categorías. Por ejemplo, se ha dicho muchas veces que el concepto de comunismo primitivo es un concepto anacrónico, porque en las sociedades preestatales, que son sociedades sin mercado, etcétera, etcétera, sin moneda, pues no tiene sentido hablar de comunismo. En el comunismo solo tiene sentido hablar de comunismo como rectificación de un sistema con propiedad privada, pero no antes de la propiedad privada, ¿no? El etnocentrismo es una especie de anacronismo, pero aquí ya aplicado no ya a la historia,
por ejemplo, en otros contextos, por ejemplo, se dice, sería anacrónico, se dice. Claro, este es el problema. Este ejemplo ya lo analizaremos con más cuidado. Sería anacrónico explicar, vamos a suponer, el sistema astronómico de Ptolomeo, el sistema geocéntrico, explicarlo desde el sistema heliocéntrico. Habría que explicarlo desde el propio sistema geocéntrico. Habría que explicar el sistema sexagesimal de numeración griego desde dentro, sin referirse al sistema decimal, porque el sistema decimal sería anacrónico, el sistema decimal posicional con 0, etcétera. Bien. Sin embargo, fíjense que aquí ya empieza el problema a funcionar, porque entender los límites del sistema sexagesimal griego, sin 0 y sin ser posicional, entender los problemas de ese sistema es en gran medida compararlo con el sistema decimal. Es al compararlo con el sistema decimal cuando queda patente que el sistema sexagesimal tiene deficiencias, o que es más engorroso o menos parsimonioso, lo que fuera, ¿no? Bien. Digo que el etnocentrismo es una especie de anacronismo, lo que es el anacronismo en historia, pero aplicado a las sociedades preestatales, ¿no? Entonces, ejemplos que aparecen en todos los libros, pues por ejemplo, cuando se aplica el concepto de precio de la novia a sociedades preestatales que no tienen mercado, ni tienen moneda, ni tienen nada, ¿no? Entonces, el hablar ahí de precio, que el precio es un concepto técnico-económico de sociedades con moneda, etcétera, etcétera, pues es anacrónico, y entonces se dice es etnocéntrico. Aquí, en vez de decirse anacrónico, que no se puede decir porque los contemporáneos son contemporáneos primitivos, se dice etnocéntrico en vez de anacrónico. Es decir, es aplicar las categorías de la cultura occidental a culturas, y en ese sentido el etnocentrismo es un defecto. Es decir, diríamos, sería como una especie de descuido, de una especie de egocentrismo de los de la cultura que estudian, ¿no? Por ejemplo, Harris, en un manual que es prácticamente canónico en España, de Introducción a la Antropología General, dice: el etnocentrismo es la creencia de que nuestras propias pautas de conducta son siempre naturales. Es bonito aquí como pone naturales, que es raro, que nuestras propias pautas de conducta son siempre naturales, buenas, hermosas o importantes, y que los extraños, por el hecho de actuar de manera diferente, viven según patrones salvajes, inhumanos, repugnantes o irracionales. Ese es el etnocentrismo. Y entonces, frente al etnocentrismo, el ser etnocéntrico, diríamos, sería una falta de respeto para con las otras culturas, diríamos así en dos palabras, ¿no? Es decir, sería no saber ponerse en el lugar del otro. Si por ejemplo, dentro de nuestra vida cotidiana, las normas de educación, por ejemplo, tienen mucho que ver con ponerse en el lugar del otro, es decir, cederle el paso o no hacer cosas que le molesten o lo que fuera, pues diríamos que el etnocentrismo es una especie de falta de educación intercultural, en el sentido de que es egocentrismo, realmente. Es suponer que lo nuestro es lo mejor y lo otro es lo peor. Lo cual es ya digo, una especie de falta, ¿no? Y frente al etnocentrismo, la virtud, el etnocentrismo, que sería la falta, la virtud es el relativismo cultural. El relativismo cultural, dice Harris también en esa misma obra, es el principio que afirma que todos los sistemas culturales son intrínsecamente iguales en valor y que los rasgos característicos de cada uno tienen que ser evaluados y explicados dentro del sistema en el que aparecen, es decir, desde el punto de vista emic, que dicen los antropólogos, desde el punto de vista del nativo, desde el punto de vista adentrista, si se quiere, ¿no? De adentro de la cultura. Es la tesis, el relativismo cultural, de que toda pauta cultural es intrínsecamente tan digna de respeto como las demás. Bien. Y de esto es de lo que vamos a hablar. Porque el etnocentrismo en la ideología del presente es considerado un vicio,
Y el relativismo cultural en la ideología del presente es considerado una virtud, y esto es lo que, bueno, de lo que vamos a tratar. Y yo creo que la razón de que esto sea así, de esta valoración totalmente automática que se hace, que el que no es relativista cultural es antidemocrático, es egocentrista, es etnocentrista, es salvaje, es el que llama salvaje a otro, que decía Lévi-Strauss, etc. La razón de que esto se haga, sí, yo creo que tiene que ver, la fuente, yo siempre lo he interpretado así y me parece que es una interpretación plausible. La fuente de que esto sea así es precisamente aplicar el sistema distributivo de la ética, es decir, de que todo sujeto tiene derechos inalienables, etcétera, etcétera, y que cada sujeto vota en conciencia y tiene una conciencia y una libertad de pensamiento y por tanto tiene libertad de expresión, etcétera, etcétera. Aplicar ese principio democrático, diríamos, interno a las sociedades capitalistas y las democracias homologadas, aplicar ese principio a las culturas. Y entonces, si uno cambia individuo por cultura, uno cambia respeto de la pensamiento y respeto de la expresión del individuo por respeto de los rasgos culturales de culturas que no son ajenas. Y entonces, toda cultura, por el mero hecho de existir, merece que siga existiendo, y todo rasgo cultural ha de ser respetado porque de otra manera se cae en el imperialismo cultural, es decir, en suponer que hay culturas superiores y culturas inferiores. Y lo mismo que todos los organismos son iguales, porque todos, en el sentido de que todos son organismos vivos y habría que respetar la biodiversidad, en principio, en el mismo sentido en que todas las personas son iguales y todas tienen libertad de pensamiento y entonces hay que respetar todos los pensamientos y todas las expresiones, pues hay que respetar todas las culturas. Y yo creo que esta es la ideología del presente, sinceramente. Y esta ideología, pues como toda ideología que está bien construida, pues es algo que está disuelto, que no somos plenamente conscientes no ya de que esto es así, porque todo el mundo sabe que es así, pero de las consecuencias que tiene, de las consecuencias que se pueden sacar de esta suposición. Porque, claro, es muy difícil, por tanto, yo aquí me veo en una dificultad casi retórica, que es que como la democracia homologada del presente pues no se puede criticar, porque si la criticas, vamos, que no tendría yo aquí tiempo y se monta un follón, y que es la ideología del presente, pues entonces, al trasladar esta ideología a las relaciones entre culturas, pues parece que el traslado es automático. Y sin más, pues entonces hay que respetar las culturas y los rasgos, lo mismo que se respeta a la gente que piensa distinto o lo que sea, en principio. Y entonces, sin embargo, todas estas ideas, cuando se mueven piezas, empiezan a caer piezas a la vez. Ese es el problema. Ese es el problema a la vez. Yo puedo contar una anécdota que es verídica, porque además es pública y consta, en un debate público, en una televisión, yo tuve el honor de hablar con una señora que contó allí, con pelos y señales y con toda seriedad, que se había acostado con un extraterrestre. Aquello era libertad de expresión, claro, no había nada que decir. Quiero decir que a ver quién cualquiera que dijera otra cosa, que lo único que cabía aquello era respetarlo en el contexto de la televisión público, ¿no? Aunque para mi fuero interno yo le reconozco que estaba pensando que aquella señora estaba loca o estaba delirando o mintiendo o lo que fuera, para mi fuero interno, pero yo eso no lo podía decir en público, porque si lo dijo en público eso choca con más o menos ideas compartidas que no se pueden violar, sencillamente, que es que todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, aunque sea la libertad aunque sea expresar cosas delirantes, pero bueno. Bien. Y curiosamente también les diré que en varios debates de este estilo, en que yo he hablado con los organizadores y realizadores, yo siempre les digo
cuando hay este tipo de debates, que por favor lleven entre los contertulios a un psiquiatra, y nunca lo quieren llevar. Lo cual quiere decir que, bueno, que hay una... Claro, porque este caso de esta señora, desde mi punto de vista y desde otros muchos, es una cuestión de peritaje psiquiátrico. Que yo, como no soy psiquiatra, en principio, pues, hombre, lo puedo hacer aproximado, pero no con tan... Vamos, no tengo el título títulos como para hacerlo en condiciones, ¿no? Bien. Entonces, me van a permitir, quizá esto toque en otras sesiones o lo que fuera, las piezas de la democracia, yo no las voy a mover, pero luego mutatis mutandis, el que quiera que las mueva, y voy a centrarme solamente en el relativismo cultural. Porque el relativismo cultural, claro, supone que todos los sistemas culturales son intrínsecamente iguales en valor, como acabo de leer, y que toda pauta cultural es intrínsecamente tan digna de respeto como cualquier otra. La dificultad de discutir esto, y por eso la discusión que yo voy a hacer aquí va a ser incompleta, lo digo explícitamente, digo para que luego en el turno de preguntas lo tengan en cuenta. Yo voy a hacer una exposición incompleta porque el concepto de valor es muy polisémico y se refiere a muchas cosas. Puede ser valor ético, valor moral, como decíamos, pero los valores éticos y los morales resulta que a veces no coinciden. Puede ser valor político. Lo que es un valor político es un contravalor ético a veces. El soldado que da la muerte en el campo, que muere en el campo de batalla o mata en el campo de batalla, que es un valor político, es un contravalor ético, etcétera. Puede ser un valor económico, pero el valor económico estar en contra del valor político o del valor ético. Puede ser un valor estético, pero el valor estético estar en contra del valor económico o lo que fuera. Puede ser un valor religioso, un valor de verdad. Valor significa demasiadas cosas. Entonces, yo voy aquí a analizar unos ejemplos que por otro lado ya los tengo analizados en un artículo escrito, pero que me dan buen resultado porque son ejemplos muy claros y muy didácticos. Y yo creo que para concluir lo que quiero concluir me valen, aunque ya sé que evidentemente el ejemplo no es suficiente, pero a veces un ejemplo mata una teoría. Esa es la cuestión, ¿no? Que es que un ejemplo es capaz de, por lo menos, aunque no nos aclare nada, nos aclara qué teoría claramente es falsa o no se puede mantener. Me voy a referir sobre todo a un relativismo ético y nociológico. Es un caso muy, muy actual también, por otra parte, que es el caso de la mutilación genital femenina. La mutilación genital femenina, la ablación, la escisión, la infibulación. Bueno, pues es una práctica muy común entre pueblos subsaharianos, de kikuyos, de bambarras, de mandicas, soninques, de alpuladares, de pueblos islámicos. Y se calcula que hay unas 135 millones de mujeres con la clitoridectomía y que al año son un par de millones. Desde el punto de vista ético, esta práctica, lo mismo que la práctica correspondiente en varones de los judíos, etcétera, etcétera, pues es una práctica de mutilación, que en principio iría contra el valor ético fundamental de mantener la integridad del sujeto sin dañarla, ¿no? Y de hecho esta práctica es una práctica, como nosotros sabemos, evaluada desde la medicina científica. Es una práctica que tiene efectos muy, muy dañinos, aparte de los dolores en la ejecución de la práctica, pero luego hay infecciones crónicas, hemorragias intermitentes, abscesos, trastornos renales, quistes, disfunciones sexuales, complicaciones en los partos, que tienen que ver con esta práctica. Aparte ya del propio significado cultural que tiene la práctica, que es un significado que está ligado desde luego a la segregación sexual, es decir, a una situación de desigualdad objetiva ética de las mujeres respecto de los hombres en todas esas culturas. Tiene mucho interés, para lo que vamos a comentar después, recorrer las justificaciones que dan los propios agentes, los propios nativos de estas prácticas. Las justificaciones son de este estilo.
que el clítoris es la parte masculina de la mujer y que hay que extirparlo para que las mujeres no se confundan con los hombres, que si el clítoris toca el pene del hombre, entonces el hombre morirá, que los genitales femeninos no mutilados son feos y voluminosos y que crecerán y colgarán entre las piernas, resultando incómodos, que si la cabeza del niño toca el clítoris durante el parto, el niño morirá, que las mujeres no mutiladas son infértiles y cosas por el estilo. Bien. Entonces aquí tenemos una práctica que es una práctica cultural de muchas culturas, que forma parte de la identidad cultural de esas culturas, que incluso puede ser realizada por las propias mujeres de esas culturas con plena conciencia y con asentimiento, y diríamos en ejecución de su propia libertad de elección, entre comillas todo eso. Entonces, las mujeres de ciertas culturas, no se sabe muy bien por qué, eligen libremente pues ser mutiladas en este sentido. Luego las de otras culturas, como la nuestra, no se sabe muy bien por qué no eligen esto, pero en fin, qué cosas, pasan cosas, ¿no? Aquí, como decía yo, el sujeto también empieza a desaparecer, por estas prácticas que están dadas desde fuera, claro. Porque también es mucha casualidad que justo los de una área geográfica elijan todos, que también quiere decir que eso es puntería, y que las de otra área geográfica no elijan. Entonces, ¿eligen o no eligen? Esa es la cuestión. Y si no eligen, ¿dónde queda el sujeto? Ese es el asunto, ¿no? El asunto que discutíamos antes. Bien. Entonces, digo que esto es una práctica que supone la identidad cultural de muchas culturas, hasta el punto de que Amnistía Internacional tiene informes anuales sobre este asunto, porque este es un asunto donde se incumplen los derechos universales, pues eso, 2 millones de veces al año y 130 y pico millones en total, que no está mal, digo, en términos de cantidad. Y entonces, ¿qué pasa aquí con esta práctica? ¿Se puede decir de esta pauta que es una pauta cultural intrínsecamente tan digna de respeto como las demás? ¿Y se puede decir de esta pauta que es igual en valor y que solo puede ser evaluada dentro de cada cultura? Ese es el asunto. El ejemplo está buscado porque es un ejemplo didáctico, pero hay otros ejemplos que les voy a citar que son todavía peores, Es decir, que este está buscado pues para que tampoco sea absolutamente dramático, es tolerable. Otros ejemplos incluyen el infanticidio preferencial femenino. Se calcula que en Asia faltan 100 millones de mujeres, que tampoco está mal, son cantidades importantes. Infanticidio preferencial femenino, sacrificios humanos rituales, todavía en el presente, canibalismo, todavía en el presente. Deformaciones corporales dañinas como las de los botocudos o las mujeres jirafas, etc. Esclavitud sancionada culturalmente en el presente. Matrimonios forzosos. Penas de mutilación, penas de cortar brazos o lo que fuera, o lapidación, poligamia, circuncisión, vudú, etc. Se podrían poner muchos ejemplos, ¿no? Pero ¿qué hacemos con esto? Sobre todo, yo siempre digo, cuando explico estos asuntos, que las mujeres, es muy curioso, yo siempre que me encuentro una mujer que es relativista cultural, me llama mucho la atención, porque claro, las mujeres que están en la cultura occidental, defendiendo derechos, etcétera, etcétera, con plena razón, por lo demás, igual, etcétera, etcétera, ¿cómo pueden a la vez ser relativistas culturales? Eso parece una contradicción, porque en el momento en que salen de sus fronteras, inmediatamente todos los derechos que reivindican quedan suspendidos.
Y en este sentido, por ejemplo, la cuestión de la monogamia y la poligamia yo creo que tiene que ver con esto también, ¿eh? Quiero decir que no es tan neutral como parece. Que en principio podría parecer una cuestión neutral de que, bueno, pues si se acuestan unos o varios o lo que sea, pero de hecho la poligamia realmente existente va unida a complejos de segregación sexual, claramente. Y en ese sentido el sistema monógamo es más racional. Está holizado, por así decirlo, por lo menos, me parece a mí, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que no es una cuestión tan folclórica como parece, ¿eh? Sino que tiene que ver con la igualdad de los sexos, es decir, que se pueden tener parejas sucesivamente las que se quieran, ¿eh? Pero no varias a la vez, porque varias a la vez establecen relaciones de asimetría, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. Lo digo para las personas que toman estos asuntos así un poco a la ligera, porque realmente tienen detrás más estructura lógica de la que parecen. Pero bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Dejamos a esas culturas que sigan con sus prácticas, diríamos, cociéndose en su propia identidad cultural? ¿O no? Ese es el problema que se tuvieron de una manera ya, bueno, hay antecedentes, pero de una manera clarísima y explícita, los españoles cuando llegaron a América y se encontraron con el canibalismo azteca ritual, ¿eh? Entonces, ¿eso que había que quedarse de brazos cruzados? ¿O aquello había que... y dejando a aquellos pueblos en su propia identidad, una tesis conservacionista, diríamos, ¿eh? ¿O era moral y políticamente correcto actuar? En el sentido de intentar que esas prácticas desaparecieran. Pues hoy en día es el mismo problema que se plantea Amnistía Internacional y los organismos internacionales de la ONU, etcétera, etcétera. De hecho, los derechos esos internacionales de los que hablábamos en la lección anterior, hay muchos países que no los suscriben porque van de frente de normas morales de este tipo, de grupos, ¿no? Aquí nuevamente la realidad va por delante. La realidad es que hay países que tienen esas normas morales y ponen por delante las normas morales que las éticas. Esa es la realidad. La manera de deshacer la realidad, pues de modificarla prácticamente no se puede, porque sería a base de tanques, y los tanques pues también tienen sus límites. Quiero decir que tampoco en España, cuando entró en América, bueno, pues entró con la cruz y la espada y hizo allí lo que pudo, y luego también salió el sol por Antequera. Quiero decir que en el caso de la situación mundial actual, pues a pesar de la hegemonía de los Estados Unidos, etcétera, pues también sabemos que Estados Unidos tampoco podría abrir una cruzada sin discriminación. Quiero decir que políticamente es inviable totalmente. O sea que quiero decir que políticamente, desde el punto de vista político, el respeto por esos pueblos pues es también realismo político, es decir, es porque como no se puede tener un control directo, un cambio directo, bueno, de hecho España nunca logró doblegar el Islam con su poligamia, etcétera, etcétera. Entonces quiero decir que eso son tensiones políticas que se mantienen ahí, que siguen hasta el presente, ¿no? Ahora, el hecho de que políticamente, por ejemplo, España, un país moderno, no pueda hacer prácticamente nada, porque no está a su escala, ni a la escala de nadie, ni de China, ni de nadie, prácticamente, porque eso son cosas que no estuvo a la escala de la URSS, que era una escala ya muy importante, y tampoco de Estados Unidos. Entonces, independientemente de que políticamente se pueda, no se pueda hacer, etcétera, etcétera, aquí hay una cuestión de análisis filosófico, yo creo, ¿no? Que es, tenemos que ser relativistas culturales, o hay que reconocer la superioridad ética, ¿no? La superioridad en algunos aspectos de ciertos rasgos culturales sobre otros. Esa es la cuestión. Hay que adoptar una posición de absoluta neutralidad, de suspender el juicio o no. Esa es la cuestión, ¿no? Bien. Yo creo que las dos líneas en este ejemplo que estoy analizando, en otros es diferente, y hay ejemplos muy difíciles, y yo aquí he cogido uno, ya digo, especialmente didáctico,
para que sirva como el asesinato de la teoría del relativismo cultural. Este ejemplo de la mutilación sexual femenina, yo creo que esta práctica yo creo que es intolerable en principio. Otra cosa es que luego esa intolerancia no se le pueda dar curso político. De hecho, los estados lo que hacen es dar curso político a esa intolerancia dentro de su estado. Dentro del Estado español no está permitida esta práctica, como no está permitido el infanticidio preferencial. En otros lugares, pues sí. Entonces, no está permitida esta práctica. Incluso, por ejemplo, unos amigos que han llegado míos de Inglaterra el otro día me comentaban, es una pareja, la mujer está embarazada, que en Inglaterra, en esta ecografía de control que se suele hacer en torno a las 20 semanas, en donde se sabe ya el sexo del niño, aquí en España el sexo te lo dicen, más o menos. En Inglaterra no lo dicen, aunque el médico lo sabe y lo puede apuntar en el expediente y tal. Y no lo dicen porque han detectado en ciertos grupos prácticas de aborto preferencial femenino una vez que se conoce el sexo. Pues evidentemente ahí la legislación está protegiendo al nasciturus, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hasta antes, en lugares anteriores al nacimiento del niño. Entonces, independientemente de los límites que pueda tener la tolerancia aquí ejercitada, pero la tolerancia por lo menos representada, desde luego aquí estos son prácticas, muchas de ellas que chocan contra reglas éticas universales, como es por ejemplo esa, la regla de la integridad del individuo físico. Si esa regla la tomamos como universal, entonces esta práctica cultural es un contravalor. Y ahí tenemos que elegir. No podemos decir es una práctica cultural neutra. Tenemos que elegir. Y luego, el segundo frente muy importante donde esta práctica choca es que los conocimientos de biología que tenemos por la ciencia, que también es universal, la ciencia biológica y médica, que también es universal, los conocimientos que tenemos sobre la reproducción humana, sobre el aparato reproductor femenino, etcétera, etcétera, desde luego diríamos que determinan la condena de la práctica, porque esta práctica trae todos estos efectos dañinos que he citado antes, y no tiene ningún y por otro lado las razones que se dan para tenerla, EMIC, sabemos que son falsas, sabemos científicamente que son falsas, y con perdón de Popper, no tenemos ningún miedo de que sea falsado y luego resulte que sean verdaderas. Tendrá miedo Popper, pero nosotros no, desde el materialismo no. Desde el materialismo nosotros sabemos que es mentira que el órgano genital femenino vaya a crecer y colgar entre las piernas, que es mentira que vaya a matar al nasciturus, que es mentira que vaya a matar al hombre que cohabita. Lo sabemos perfectamente y no tenemos ningún miedo de que esto vaya a cambiar. Lo tendrá Popper desde el falsacionismo, pero nosotros no. Vamos, estamos absolutamente convencidos de que esta práctica provoca hemorragias, trastornos renales, quistes, disfunciones sexuales, complicaciones en los partos, y eso es universal, y eso no hay vuelta de hoja. Y entonces, por tanto, desde el punto de vista científico, es una práctica aberrante, es un contravalor como práctica. Y entonces, este ejemplo que mata la teoría es el ejemplo que mata el principio según el cual todos los rasgos culturales serían valiosos. Porque de hecho hay rasgos culturales que vemos que no son valiosos. Es un ejemplo. Los otros ejemplos que les ponía pues van esos que les citaba y otros más: infanticidio preferencial femenino, sacrificios humanos rituales, canibalismo, deformaciones corporales, esclavitud, matrimonios forzosos, divorcio, talak, pena de mutilación, de lapidación, poligamia, circuncisión, vudú, etcétera, en otros órdenes, y con cada uno de estos ejemplos tiene por supuesto su casuística y habría que analizarlo con detenimiento, pero aquí desde luego lo que estamos diciendo de una manera explícita es que hay ciertos valores de ciertas culturas que son superiores a otros, y hay una superioridad científica, tecnológica y filosófico-política, diríamos, de unas culturas sobre otras.
es muy importante decir a renglón seguido de esto que acabo de decir, que es otra cosa antipática de estas que no se pueden decir, pero que son secretos a voces, porque de hecho las mujeres occidentales no se van a vivir con los bambarras, en principio, por lo menos en porcentajes estadísticos significativos, que siempre hay algún ejemplo así aislado, pero vamos, que no tiene interés político. Digo que esta idea de que hay unos valores culturales que son superiores a otros, tecnológicos, científicos, políticos, claro, es una idea que en principio no tiene nada que ver con el etnocentrismo. Es decir, que no hay por qué considerar etnocéntrica. Y la razón de que no haya que considerarla etnocéntrica, yo creo que es la siguiente. Bueno, perdón, antes de esto. A renglón seguido de decir esta idea tan antipática, hay que decir que el hecho de que haya unas culturas que tengan una superioridad científica y tecnológica sobre otras, no es porque los individuos de esas culturas sean más listos, en principio como sujetos individuales. Porque es verdad, esto lo dicen todos los antropólogos, que un chino recién nacido, si lo mandamos a Estados Unidos, no sentirá ningún deseo irreprimible de comer con palillos, y comerá las hamburguesas en los McDonald's. Y recíprocamente el niño de Estados Unidos, enculturado en China, manejará con habilidad los palillos y no tendrá ninguna necesidad irresistible de comer hamburguesas. Es decir, que los individuos en principio vamos a pensar que se pueden intercambiar y que son estadísticamente todos igual de inteligentes más o menos, o por medias o campanas de Gauss o lo que sea. Quiero decir que las razones por las que una cultura despega frente a otras no tienen que ver con la inteligencia intrínseca de los individuos individuales, de los sujetos individuales, sino que son algo parecidas a las razones por las cuales en una especie se da la especiación y en otra que es vecina no. Tiene que ver con presiones que se están ejerciendo sobre esa especie de muy diferente tipo. Pues, por ejemplo, la especiación simpátrica sabemos que tiene lugar en los nichos ecológicos en las periferias, por razones de la presión ecológica a la que están sometidas las periferias frente a los lugares centrales o nucleares. Digo esto porque esta tesis que acabo yo de mantener se suele interpretar en términos de racismo o de que haya hombres superiores o inferiores, etc., que de hecho en términos estadísticos no los hay. Porque diríamos, quizá pueda ser, por ejemplo, en sociedades donde hay medicina y donde hay eugenesia, más o menos, pues entonces pueden disminuir el porcentaje de sindrómicos, trisómicos, de Down o lo que fuera, bien, pero eso son cuestiones poblacionales. Digo que esta tesis que yo estoy aquí manteniendo, es decir, que no todos los valores de una cultura son realmente valores, pueden ser contravalores y por tanto puede ser deseable que desaparezcan, aunque a lo mejor no haya la capacidad política para hacer que desaparezcan, que eso es otra cuestión. Esta tesis no es etnocentrista por una razón importante. Hay una distinción de un filósofo musulmán español, Aben Hassán de Córdoba, entre las ciencias comunes a todos los pueblos y las ciencias particulares a todos los pueblos. Particulares a cada pueblo, perdón. Aben Hassán decía que había unas ciencias que eran comunes, pues que era la geometría, la música, etcétera, la música, la armonía, etcétera, y había otras ciencias que eran particulares de cada pueblo, como por ejemplo el derecho, la lexicografía, cosas por el estilo. Claro, el problema de la cultura occidental en la que nosotros estamos es que esta cultura es una cultura particular, como cualquier otra, y entonces pues fríe el pimiento de un modo o de otro, o hace la tortilla o lo que fuera, y viste de una manera o de otra. Es una cultura particular que tiene unos usos y unos valores culturales, los que sea, pero es una cultura particular que ha generado construcciones universales.
como por ejemplo son los de la ciencia y las de la ética. Es decir, construcciones que son universales, porque la medicina occidental no es que sea, es occidental por su génesis, pero es universal por su estructura. Quiero decir, que la medicina se aplica a todas las culturas, por igual. No hay una medicina que sea especial de una cultura. Porque una medicina científica, quiero decir, lo que puede haber son prácticas médicas o lo que fuera, pero que se pueden reinterpretar en términos de la teoría de la teoría celular y de la farmacología universal. Y lo mismo ocurre con la ética. Decíamos antes, las leyes éticas, esas normas éticas universales surgen en momentos concretos, se pueden poner fechas a unas y a otras, y en culturas concretas, pero luego tienen pretensión por su estructura de universalidad. Y entonces, claro, esos rasgos que son universales no son culturales, esa es la cuestión. Eso es lo gordo que se deduce de aquí. Que eso es muy gordo, Aquí no tenemos la oportunidad de sacar las conclusiones, pero ahí la conclusión fundamental es que la distinción naturaleza-cultura no divide al mundo en dos, porque resulta que hay cosas que no son ni naturaleza ni cultura, porque son leyes universales que son naturales y culturales a la vez, y ninguna de las dos cosas a la vez también, como por ejemplo puede ser el teorema de Pitágoras o las leyes de las ciencias. Esta es la razón, fíjense, materialistas y no materialistas, por la cual el materialismo no utiliza la distinción naturaleza-cultura salvo como una distinción fenomenológica, en cuyo caso está muy bien utilizada, pero no como una distinción ontológica. Esta es la única razón, cuidado, que a mí yo no sé de otra. Es decir, que hay construcciones universales que, aunque sean por su génesis culturales, no lo son por su estructura. Y entonces, para el que tenga la ontología del idealismo alemán, de naturaleza-cultura, esas cosas que tiene ahí el teorema de Pitágoras y las normas universales de la ética, no tiene dónde meterlas, esa es la cuestión. No tiene dónde meterlas porque no le caben en ningún lado. Y sin embargo el materialismo las puede meter de otra manera en su ontología. Entonces, yo digo que esto es central en la argumentación, central en la argumentación, porque acerca de cómo se fríe el pimiento, cada uno que lo fría como quiera. Pero cuando estamos aquí jugando ya con organismos individuales, con biología, etcétera, etcétera, ya la cosa cambia de tono completamente. Quiero decir que uno no se puede poner tolerante. Uno no se puede poner tolerante. La prueba a los que tenemos hijos, que le hagan la clitoridotomía a las hijas. Ya verán cómo no se la hacen. Claro, esa es la prueba del algodón. Quiero decir, y que tenemos que poner una barrera en Gibraltar para que no se la hagan. Esa es la cuestión. Es decir, que es que como pasen unos cuantos millones se la empiezan a hacer. Es decir, que eso son cuestiones de hecho, de política real. De política real. Es decir, y ahí son tanques y fragatas mayormente. Lo que hay que poner, quiero decir, que no es diálogo ni nada, son eso, estructuras corticales. Bien. Entonces, el relativismo cultural yo creo que tiene, aunque en principio es la ideología del presente, tiene estos límites. Y de hecho, aunque mucha gente se confiese relativista cultural, no lo es de hecho. No lo es de hecho. Porque no lo es en el ejercicio. Porque de hecho, por ejemplo, ante un asunto como este, de la mutilación sexual femenina, tiene la posición tomada. Tiene la posición tomada. O ante el asunto de la poligamia, quiero decir ¿qué mujeres de aquí tolerarían estar en un harén con 10 mujeres y un solo hombre? Pues evidentemente ninguna. Y el que lo tolere, pues peor para él, sencillamente. Quiero decir que ahí no hay. Quiero decir que eso eso es incompatible con la igualdad de sexos. Entonces, y las mujeres occidentales que se van a harenes, pues con su pan se lo coman, y normalmente suele ser de jeques, claro. Quiero decir, para que pague el tiro. Para que pague el tiro. Bien. Entonces, quiero decir que la práctica desmiente el relativismo cultural.
La práctica desmiente el relativismo cultural, nuestra práctica. Es decir, que nosotros estamos aquí defendiendo, pues por ejemplo, los derechos y la igualdad de derechos entre sexos y cosas por el estilo, y la estamos defendiendo en serio, o sea, con tanques y fragatas, no, aparte ya de que argumentemos, bueno, argumentamos lo que podemos, pero no es por lo que argumentamos por lo que eso se sostiene. Ahí se ve también la prioridad de la política frente a la ética, y frente al diálogo así habermasiano. Bien. El multiculturalismo y el choque de civilizaciones, que eran las otras ideas de las que yo quería hablar aquí. Esto es más difícil, porque esto está un poco enrevesado. Bueno, multiculturalismo es un término muy reciente. Es muy reciente. El otro día Gustavo Bueno Sánchez nos decía en un coloquio que en títulos de libros, multiculturalismo aparece en el 69 solo 16 veces, mientras que en la década 80-90 aparece 600. Y el término en español, su uso se lanza en torno a los años 90, coincidiendo con la caída de la URSS. Y aquí en España, concretamente, coincidiendo con un fenómeno que es el de la afluencia de extranjeros marroquíes, hablando en plata. Que todo esto se podría decir africanos o tal, pero bueno, bien. Hablando en plata, viendo los números, yo los traigo aquí por algún lado, España pasa de 71 marroquíes en 1992, 71.000. Estos son cifras oficiales, luego las reales son más, pero vamos, las oficiales pueden ser un reflejo de las otras, ¿no? De 71.000 marroquíes en el 92 a 304.000 en el 2001, lo cual supone pasar del 18 al 27% de la población inmigrante. Y entonces aquí empieza otra ideología a funcionar, que es el de la convivencia de culturas. La ideología de Américo Castro, la historia ficción de Américo Castro, realmente de la supuesta convivencia de las tres religiones, judía, musulmana y cristiana, bajo el reinado de Fernando III el Santo, y que es un mito histórico, actualmente muy contestado por Adrados o por Fanjulo, etc., pero bueno, que de todas maneras tiene más presencia el mito que la contestación. La contestación también es antipática, porque es decir, no hubo convivencia, no hubo mezcla, hubo siempre segregación, etcétera, que son cosas como antipáticas de decir, también. Aquí las estamos diciendo, ya digo, porque cuando se hace análisis filosófico, pues lo de ser antipático o simpático, pues eso hay que aparcarlo. En principio no debería influir en los análisis, yo creo, ¿no? Porque, en todo caso, el hecho de que históricamente digamos que no hubo esa convivencia pacífica no supone decir que no deseemos que la haya o lo que fuera, sencillamente supone decir que no la hubo, ¿eh? Y entonces el problema que presenta esta inmigración marroquí, islámica en general, es que el cristiano católico, lo mismo que el musulmán, no son relativistas culturales ni pueden serlo. Que para el musulmán el dogma de la encarnación de Cristo es una blasfemia, y para el cristiano pues no lo es un dogma central al que no puede renunciar, y sin embargo pues son consideradas blasfemias muchas prácticas musulmanas o pecaminosas o lo que fuera. Entonces quiero decir con esto que el ecumenismo religioso, es decir, la idea de que las tres grandes religiones del libro y otras más a lo mejor se pudieran unir en una religión positiva, pues hoy por hoy también es como lo de la sociedad posestatal, es más bien algo pintado en un papel más que algo real, porque evidentemente si el cristianismo y el islam se tienen que entender, el cristianismo tendría que probablemente renunciar al dogma de la encarnación de Cristo, pero entonces desaparecería como cristianismo, claro. Entonces ya no sería cristianismo. Y entonces la mezcla de las posiciones, de las religiones, lo que da lugar es a una religión natural que ya no es religión también, ese es el problema, que conduce a su desaparición, esa es la realidad.
Entonces, estos diálogos ecuménicos del Papa, los primados de la Iglesia Ortodoxa, etcétera, etcétera, bueno, pues el materialismo realista político tiende a interpretarlos más o menos como conferencias internacionales de reparto de áreas de influencia, más que como proyectos ecumenistas reales, ¿no? Bien. Claro, el Papa, que está por encima del bien y del mal, no va a reconocer que se reúne con sus homólogos de otras religiones para repartirse el mundo, o zonas del mundo. Entonces, pues se llama eso diálogo ecuménico, y así, pues, pero en fin, es un eufemismo que esconde, el tabú que esconde es que son, pues conferencias, pues como la de Yalta, más o menos. Entonces, ¿por qué? Pues porque las culturas, curiosamente, y las religiones pueden convivir largo tiempo sin juntarse. Eso es una cosa muy interesante. Y es una cosa muy interesante, además, de la que tenemos un paralelismo biológico todavía más interesante. Yo recuerdo un antropólogo cubano que nos dio unos datos muy, yo creo que son importantísimos, que también normalmente se desconocen porque son un poco antipáticos. Y entonces la gente, cuando ve basura, mira para otro lado. Eso es como cuando vamos por una calle y vemos la basura allí, pues tiendes a mirar para otro lado en principio, en vez de interesarte por la clasificación de las basuras o lo que fuera, que también tiene su interés, por otro lado. Es el hecho de que en Cuba, que es una revolución socialista, y más o menos donde hay igualdad de sexos, etcétera, donde no hay racismo en principio, es una sociedad, pues, que puede tener muchos defectos, etcétera, pero parece que por ese lado, ¿no? Sin embargo, este antropobiólogo comentaba los datos absolutamente tozudos y reiterados y, podríamos decir, haciéndonos los suecos, inexplicables, pero eso sería hacernos los suecos, de que en Cuba, perdonen la terminología, pues para abreviar, para no empezar a hablar de afrocubanos, la terminología un poco incorrecta, pero para abreviar, en Cuba las pautas de cruzamiento entre la población son de blancos con blancas y de negros con negras, mayormente. No hay racismo, pero se cruzan así. Eso es lo que supone el tanto por ciento mayor. Es decir, los negros se cruzan con los negros, las blancas con las blancas, y dan poblaciones estables. Hay un pequeño porcentaje de blancos que se cruzan con negras, es un porcentaje muy bajo, en torno al 5%, y luego un porcentaje ya escandalosamente bajo de blancas que se cruzan con negros. Esto es muy bonito porque en principio no hay apartheid en Cuba, y hay una situación que diríamos que está dejada en caída libre. Está dejada en caída libre, es decir, no hay leyes ni para un lado ni para otro. Eso está, sencillamente, cada uno cohabita con quien le parece. Pero de hecho ocurren estas pautas. Pautas que desde el punto de vista poblacional, si lo ve uno como un ecólogo, sería tanto como decir que Cuba es una isla con una montaña como el Everest en medio, que a un lado están los blancos y a otro lado los negros, y en el medio hay unas pequeñas poblaciones que se cruzan, pero vamos, que son mínimas. O como si estuviéramos viendo Cuba como dos islas, una de blancos y otra de negros, a efectos poblacionales. Y entonces, ¿esto por qué es así? ¿Esto por qué es así? De hecho, nosotros aquí mismo en España vemos españoles que se marchan a Cuba y vienen con una negra. Eso es relativamente frecuente, pero infrecuentísimos que españolas vengan con un negro. Mucho menos frecuente. ¿A mí por qué será? Porque en principio no hay ninguna razón fisiológica ni de ningún tipo así que produzca este aislamiento. Y sin que yo quite ni ponga reina, no voy a llevar este análisis, vamos, ni un paso más allá porque me quemo. Pero sin perjuicio de esto, es una pauta fenomenológica que es así, y que, ya digo, estamos en un país en que en principio no hay, porque si uno dijera otro tipo de Sudáfrica o lo que sea, bueno, pero estamos en Cuba, que en principio
esos mismos negros y negras tienen educación superior, etcétera, o sea que tampoco es que pertenezcan a grupos sociales diferentes, porque allí no los hay. Entonces, es un ejemplo de laboratorio puro, vamos, que también está buscado con Candil. Y aquí con las religiones ocurre lo mismo. Quiero decir, que tenemos la experiencia en España de religiones que pueden estar siglos pegadas, portal con puerta, y que sin embargo están manteniendo cada una sus pautas como si estuvieran separadas por una montaña. Y de hecho aquí, claro, por ejemplo, los musulmanes que hay en España pues forman su grupo, y es muy difícil, si siguen siendo polígamos y hacen la cliroterotomía y tienen una serie de pautas del vestir, de la comida, etcétera, etcétera, pues es muy difícil que se mezclen con la población autóctona. Es muy difícil. De hecho, no se mezclan. Van a las mezquitas, etcétera, etcétera, y siguen manteniendo la estabilidad cultural, religiosa, etcétera, etcétera, sin mezclarse, por lo menos en una proporción importante. ¿Y eso por qué? Pues porque si se mezclan tienen que renunciar a las pautas que traían. ¿Se dan cuenta, no? Que eso no es... Es decir, que el sujeto que es musulmán que entre aquí y se quiera mezclar en serio, pues tiene que abandonar la poligamia, tiene que adoptar el politeísmo cristiano, etcétera, tiene que muchas cosas. Entonces no es tan fácil. Esto quería yo discutirlo porque este tema me dio a mí, he tenido dificultades en prepararlo. Porque claro, por otro lado está la tesis del megarismo cultural. El concepto de megarismo es un concepto así técnico también, pero que nada, significa una cosa muy sencilla, se puede traducir al román paladino claramente, ¿no? La idea de que las culturas están cerradas de alguna manera y incomunicadas unas con otras. Esa tesis, que son como entidades megáricas, como mónadas de Leibniz, que están incomunicadas y no se comunican unas con otras. Esa tesis del megarismo cultural es una tesis que los antropólogos culturales han cultivado mucho. Y la han cultivado mucho porque para los antropólogos culturales las culturas son como las especies para el biólogo, es decir, que cuantas más haya, mejor, y cuanto más separadas, pues más interesante la cosa. Es decir, que para el antropólogo cuanta más variedad cultural, pues es más biodiversidad. De hecho, en el Tratado de la Biodiversidad se contempla la diversidad de las especies, etcétera, 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 y a renglón seguido, y de las culturas y demás, está todo mezclado. Es todo diversidad. Y entonces, cuanta más diversidad, mejor. Se dice en teoría. Claro que si luego la diversidad es el infanticidio femenino, el canibalismo, etcétera, pues no sé si mejor o peor. Esa es la cuestión. Porque si la diversidad es a base de andar matando niñas y mutilándolas y eso, pues no está mal. Es decir, el precio que hay que pagar. Entonces, el megarismo es la idea de que las culturas son independientes unas de otras y están aisladas. La tesis megárica por excelencia es la tesis de Sapir-Whorf de que los idiomas nacionales no se pueden traducir unos a otros porque traduttore traditore, al traducirlos se deforman, porque los campos léxicos no coinciden y entonces se empiezan a estirar y a deformar y es imposible entenderse. Es la idea de que es imposible entenderse con alguien de otra cultura, que para entender a alguien de otra cultura hay que hacer adentrismo, hay que meterse dentro y vivirla, aquello hay que vivirlo, es lo que dicen los costaleros de Semana Santa en Sevilla, ¿no? Que hay que vivirlo aquello. Entonces, es decir, que el señor que está afuera no lo ve, es lo que dicen los vascos también, ¿no? El que está afuera, pues no puede vivir la identidad vasca, claro, porque está afuera. Y entonces, pues o se hace vasco o no puede comprender aquello lo que está pasando. Porque aquello no es algo que no se que eso que hay que vivirlo, que es una experiencia psicológica o lo que sea, ¿no?
La tesis del megarismo, claro, es una tesis, en principio, que está también falsada, diríamos, o negada, por el hecho de la difusión de los rasgos culturales. Porque resulta que los rasgos culturales se difunden. Las culturas se contagian unas a otras, y incluso hay rasgos culturales, pues como la Coca-Cola o lo que sea, pues que empiezan a atravesar culturas y se las pasan todas por delante. Es decir, que modas en el vestir, en las canciones o lo que fuera, en muchas cosas, ¿no? Entonces, el hecho es que hay contacto, que hay difusión, que con las culturas extrañas, mejor o peor, nos entendemos, más o menos, es decir, que se puede uno entender a franjas, por lo menos, y que ese aislamiento total, megárico, monadológico, no existe. Y que, por tanto, la identidad cultural, que eso que se llama identidad cultural, es siempre relativa, porque una cultura entra en contacto con otras y no puede evitar ese contacto. Lo podía evitar a lo mejor en tiempos anteriores a la globalización, al descubrimiento de América, que las culturas más o menos estaban ahí, eran autóctonas, estaban pegadas ahí a su ecosistema y podían mantenerse así durante siglos. Como se mantuvo durante millones de años el celacanto en las profundidades abisales del océano sin variar, porque el celacanto estaba allí, estaba hace 150 millones de años ya adaptado a las profundidades abisales, comiendo lo que le caía, más o menos, y ahí se pasó 150 millones de años y sigue igual. Entonces, una cultura aislada del Amazonas o de Polinesia, etcétera, antes de la globalización, pues pudo estar así milenios, en principio. Pudo estar así, pues desde el Paleolítico, pues en el caso de las americanas, desde la época del Clovis, más o menos, y en el caso de las otras, incluso de antes. Entonces, pongamos por caso 15.000 años, que no está mal también, 15.000 años de más o menos de reproducción estable. Entonces, pero claro, cuando empieza la época del descubrimiento y la globalización efectiva política, pues entonces las culturas ya empiezan a entrar en contacto unas con otras y muchas de ellas con la cultura occidental imperialista, y entonces pues ese aislamiento lo salta todo por los aires, ¿no? Entonces, un clavo que es heteróctono, porque no es autóctono, porque claro, está hecho en las siderurgias de Inglaterra o lo que fuera, ¿no? Entonces, la tesis del multiculturalismo es una tesis que está de alguna manera apoyada en el megarismo, porque es suponer que hay culturas que son autóctonas y que se pueden mantener y que incluso podrían convivir, pues por ejemplo como se pretende que conviva la cultura cristiana y musulmana en España, como ya se supone que habría convivido, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces no habría más que copiar una pauta que ya estaba dada, ¿no? Bien. Claro, sin embargo, esas culturas luego tienen pautas que hasta qué punto son incompatibles, ya digo, en muchos extremos, incluso hasta en las maneras de poner bombas o lo que fuera. Entonces, la convivencia de culturas es un proyecto, pues yo creo que la idea de la convivencia de culturas, más que un proyecto, es una ideología realmente, que lo que encubre es que hay unas culturas que son capaces de controlar a otras. En el caso nuestro, si nosotros tenemos ahora, pongamos hasta 500.000 de marroquíes, pues más o menos, bueno, pues supongamos que los podemos tener a raya. Estamos haciendo el cálculo político de que los podemos tener a raya. No sé si nos equivocaremos o no, pero estamos haciendo ese cálculo, ¿no? Porque si viéramos que no los podemos tener a raya, entonces el cálculo político ya inmediatamente sería otro.
Es decir, y aquí yo no me estoy refiriendo al PSOE, al PP o nada, quiero decir que por favor hagan abstracción de esto porque en la época del PP 96-2004 es la época en gran medida en que estos datos se disparan, de 70.000 a 300 y pico mil. O sea que tampoco que el PP también en ese asunto ha tenido una política muy ambigua, me parece a mí también, ¿no? Quizá en el último periodo un poco más decidida a favor de la migración americana. La migración americana para nosotros tiene el problema de que es culturalmente y lingüísticamente la misma, y entonces no plantea un problema de integración. Vamos, que los americanos que vienen aquí tienen que integrarse y saben que se tienen que integrar, y de hecho se integran porque no tienen demasiadas dificultades por razones de idioma y de prácticas culturales, ¿no? Bien, las culturas no son esferas cerradas, no son entidades sustantivas, no son mónadas. Ninguna esfera cultural puede tomarse globalmente como un sujeto que soporte valores. No se pueden sustantivizar. Tampoco se pueden sustantivizar las partes, porque las partes de la cultura no son previas a la cultura. Es decir, lo mismo que un organismo no es algo que esté construido con una caja de narices y otra de orejas y otra de brazos y esté construido así, las narices no son anteriores al organismo, pues las pautas culturales tampoco son anteriores a la propia cultura en marcha, y por tanto tampoco es que haya al principio cajas con pautas culturales y que se vayan mezclando, ¿no? Las pautas culturales se van definiendo en el propio curso. Todo esto es así. Pero, y esto es lo que yo quería comentar, lo de la estabilidad racial. Es decir, que las culturas tienen pautas estables de reproducción. ¿Podemos considerarlas fenoménicas? Bien. Ese es el asunto. ¿Las consideramos puramente fenoménicas, que me gustaría a mí que tratar? ¿O tienen algún núcleo esencial al que no pueden renunciar? Porque se deshacen, entonces. Esa es la cuestión, ¿no? Porque parece que lo tienen, algunas por lo menos. Entonces, las culturas no se integran. Las culturas no se integran. Conviven, inclusive puerta con puerta, sin juntarse. O pueden convivir, de hecho. Han convivido, de hecho, exactamente. Y por supuesto hay difusión. Hay contagio también, en una cierta medida, que hay que determinar en cada caso. La idea esa de Leo Frobenius es interesante, de unos valores fundamentales, lo del paideuma. ¿Me está atendiendo? Es que eso es lo que parecía aquí, ¿no? Que haya unos valores fundamentales, esos del paideuma, en torno a los cuales las esferas culturales, yo eso es lo que no lo sabría decir, lo dejo aquí solamente planteado. En cuanto al multiculturalismo, otra cosa distinta es lo de Huntington, porque lo de Huntington, la idea de choque de civilizaciones de Huntington, yo creo que eso ya es un caos completo. Yo no creo que eso se pueda mantener desde ningún punto de vista. Pero sin embargo, la estabilidad reproductiva tiene alguna significación, como la tiene de hecho en el racismo, en las razas, o sencillamente es un fenómeno. Claro, es un fenómeno histórico, pero cuando los fenómenos históricos duran 15 siglos, empieza uno a pensar hasta qué punto son fenómenos. O lo que yo le preguntaría, bueno, es ¿cuántos siglos tenemos que esperar para que sigan siendo fenómenos, ¿no? Son fenómenos persistentes, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Islam frente al cristianismo, ¿no? Entonces, el asunto que yo veo ahí es ese. Es decir, que todo esto lo estoy comentando porque, bueno, en un último escrito que está en el Catoblepas sobre multiculturalismo, pluralismo, etcétera, etcétera, bien,
tiende a hacer una crítica, claro, al megarismo, por supuesto, una crítica central. Una crítica al megarismo y una reivindicación del difusionismo, pues que en fin todos la vemos clara. Pero ahora, ¿hasta dónde hay que llevarla aquí? Yo eso no lo veo, no lo sé. Luego lo dice usted. Nos lo dice, nos lo aclara. Bien. Otra cosa que quiero comentar es lo de Huntington, que eso es más fácil de comentar. Huntington, el choque de civilizaciones y la configuración del nuevo orden mundial, y el último libro, que es muy de actualidad, ¿Quiénes somos?, del 2004 también. Bueno, lo de Huntington yo creo que, sin embargo, tiene una perspectiva, sí, claramente fenomenológica, y además de una fenomenología mala, en el sentido de que es una fenomenología que está juntando cosas heterogéneas y dejándose separar cosas que merecería la pena separar. Porque, como ustedes saben, Huntington divide 9 civilizaciones: la occidental, la latinoamericana, que separa de la occidental, que eso es un problema que tienen ellos, que realmente desde el punto de vista histórico eso no se sostiene de ninguna manera. Eso es un problema que tienen ahí con Florida y tal, que ellos se lo solucionen. La occidental, la latinoamericana, la africana, que es una clase negativa, porque la cultura africana, tal como la define Huntington, no tiene unidad realmente. La islámica, que sí tiene la unidad de unos imperios detrás. La sínica, que también se le podría quizá reconocer cierta unidad. La hindú, que sin embargo ya no tiene tanta. La ortodoxa, que tiene mucho menos. Y la budista y la japonesa. Y entonces, habla aquí del concepto de civilización, y yo creo que estas civilizaciones, salvo la occidental, quizá la islámica, si se la pudiera reconocer como civilización, lo otro yo creo que está pintado, que no es real. Es decir, que la estructura del mundo no está cortada por ahí, aunque algunas líneas de fractura puedan coincidir. Quiero decir que aquí Huntington sí está claramente sustantivizando la idea de civilización o cultura, civilización, y de identidad cultural, y la sustantiviza porque la liga directamente a la religión y al idioma. A la religión y al idioma, muy explícitamente y muy directamente. Y entonces lo que sale, yo creo que son unidades metapolíticas, realmente. Son unidades metapolíticas como pueda ser catolicismo, budismo, islamismo, pero que sin querer quitarles la importancia que tienen, que para nada se la voy a sustraer yo aquí, sin embargo, las unidades de acción política del presente y del pasado no han sido esas. Me explico. Quiero decir que si el catolicismo fue una unidad de acción política, fue porque tuvo el Imperio Español detrás. Entonces, el catolicismo era, diríamos, el instrumento del imperio, la ideología del imperio, si se quiere. Y entonces, en ese sentido, sí se puede hablar, en su momento, de una cultura que fue católica y que ocupaba pues una parte del mundo. Pero esta unidad de acción política que se dio con el Imperio Romano, con el Imperio de Alejandro antes, que se dio con el Imperio Español, que se dio con poco más, porque es con el Imperio Inglés quizá, pero en menor medida, porque era un imperio con otra estructura, que se habría dado quizá con el Imperio ruso, soviético, y que se estaría dando con el Imperio americano. Sin embargo, el Imperio americano, por ejemplo, por poner un imperio del presente, o el Imperio chino, no corresponden con ninguna de estas líneas de fractura de Huntington. Son unidades de acción política, quiero decir, que Estados Unidos es un imperio muy importante, sin duda, el más importante del mundo en el presente,
tampoco se puede decir que tenga a su cargo toda la civilización occidental, porque si la tuviera que tener no podría con ella, sencillamente. Quiero decir que eso también es realismo político. Y ya no digamos, por ejemplo, la cultura africana, qué significa desde el punto de vista político la cultura africana. Eso no tiene pies ni cabeza. Es decir, que eso es una especie de saco ahí de cosas muy heterogéneas que no tienen unidad cultural ni unidad civilizatoria ninguna. Por otro lado, por ejemplo, el hecho de dejar a Latinoamérica aparte. Claro, eso se explicaría muy bien si interpretáramos los libros de Huntington como la ideología de un imperio que tiene sus problemas, y que uno de los problemas que tiene es que tiene una franja en el sur, que se le está convirtiendo en hispanohablante, y que por así decirlo, los mexicanos y el español está tomando por las buenas lo que los americanos tomaron por las malas. Es decir, que está realmente tomando posiciones. Y entonces sí, eso es un problema, pero es un problema para ellos, para nosotros no. Es decir, que entonces ese no es un problema de la civilización occidental, ese es un problema del imperio, del Estado real de los Estados Unidos de América del Norte. Entonces, disfrazarlo como problema de la civilización occidental es la ideología que necesita el imperio para poder tematizar o hacer frente a ese problema, lo mismo que disfrazar la colonización de América de programa teológico, pues fue la ideología que necesitó el Imperio Español para poder tirar para adelante. Es decir, que eso son cosas que acompañan, evidentemente. Quiero decir que el libro de Huntington y la teoría del choque de las civilizaciones, yo creo que habría que interpretarlo en clave de la ideología de un mandatario americano que tiene que tematizar fenomenológica al mundo, tiene que tematizar fenomenológicamente el mundo, y que entonces pues establece unas líneas de fractura que, para decirlo en dos palabras, más que referirse a civilizaciones, lo que se refieren es a problemas geoestratégicos diferentes. A problemas geoestratégicos diferentes que tiene ese imperio, concretamente. Es decir, para Estados Unidos el problema de África es un problema geoestratégico diferente, vamos a suponer, que el de China. Y entonces por eso se habla ahí de civilizaciones distintas, pero ahí el concepto de civilización patina, porque no hay una civilización africana y ni siquiera probablemente hay una civilización china clara. Como se puede decir que hay una civilización católica. Entonces, quiero decir que el concepto de cultura o de civilización metido en este contexto, yo creo que sencillamente lo único que vale es para confundir, hablando en plata. Vale para confundir, porque el concepto de cultura o civilización es un concepto, o es un concepto etnográfico, en cuyo caso las culturas se nos dividen a cientos, o es un concepto histórico que encubre los imperios que fueron, que son o que serán, pero que tienen presencia geoestratégica. Es la cuestión. Es decir, que aquí hablamos de civilizaciones para no hablar de imperios también, porque la palabra imperio también es otra palabra pues más antipática, entonces el concepto de Huntington de civilización yo creo que se podría interpretar como el eufemismo que encubre un tabú. Y el tabú es los imperios que son en la actualidad, pongamos por caso China, Estados Unidos, los que fueron, pongamos por caso España, Inglaterra, los que no llegaron a ser, pongamos por caso Alemania, Francia, y entonces así se aclara inmediatamente, y luego lo que queda, que es África o cosas que plantean problemas distintos. Quizá, ya digo, con la única... el único sitio donde la idea de imperio parece engranar un poco más, perdón, donde la idea de civilización parece engranar un poco más, es el Islam, quizá. Pero también yo creo que con problemas, porque esa unidad del Islam que pretende dar
que pretende darle Huntington y en general los Estados Unidos para definir un enemigo claro. Sin embargo, es una unidad también ella misma muy desde el punto de vista político, como sabemos, muy problemática. Quiero decir que no hay una unidad de acción política islámica por el momento, afortunadamente. Entonces, el sentido de mis comentarios, ya digo, a esta obra de Huntington es que yo creo que con esos instrumentos es lo que detecta Huntington, pues ¿qué son? Pues son cosas como, por ejemplo, variaciones demográficas, variaciones en el PIB, en fin, análisis fenomenológicos que son muy importantes, pero que sin embargo no tienen nada que ver con yo creo en principio, o de una manera muy oblicua, con un problema de choque de culturas, etcétera. Tienen que ver con otras cosas, pues con recursos no renovables o con flujos migratorios que son también muy importantes, desde luego, y que estarían dados desde nuestra perspectiva, y yo creo que el materialismo político también es esto lo que mantendría siempre desde la perspectiva de los estados. Y teniendo en cuenta que los estados, pues claro, los 100 y pico estados o 200 estados, pues hay algunos que son estados políticos de verdad, en sentido estricto, que son unos pocos, y luego hay otros, pues que sigue el Principado de Mónaco, o Bután, o las Seychelles, o lo que fuera, pues que sencillamente son estados solamente en un sentido formal. Es decir, que para el materialismo no tienen ninguna importancia. Es decir, que son estados desde el punto de vista del derecho internacional, de sus reconocimientos formales de embajadores o lo que fuera, pero que vemos que a efectos de la marcha de los procesos geoestratégicos mundiales, pues no pintan nada, ¿no? Bueno, pues esto lo dejo aquí y ahora pueden ustedes preguntar, o sobre todo querría que me contestaras a asuntos, ¿no? Tan precisa, la crítica a Huntington es fantástica. No, que se trata de responder a la invitación que hace David a todos y a mí en particular por ciertos artículos publicados en el Catoglepas y demás sobre estos asuntos. Y digo que lo primero que tengo que hacer es felicitar a David por esa exposición tan precisa y tan clara, ¿no? Los ejemplos también elegidos, el trato de la escisión cubana, ¿verdad? Me parece que era Guanche aquel que estuvo por Oviedo, sí. Y que sí, es un hecho realmente pues sorprendente. Y luego pues la presentación de la cliterectomía, estas cuestiones es lo que asesinan a la teoría relativista. Bien, pues vamos a ver, una cosa que quiero hacer yo un poco en defensa del relativismo, Voy a defender el relativismo, vamos a ver en qué términos. Más que defensa del relativismo, es un intento de explicar por qué se produce el relativismo en los términos académicos. Sencillamente, ya lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que el relativismo cultural, sobre todo pensando en Harris, se justifica por razones noseológicas. Es decir, porque es el propio material de la biodiversidad, me refiero. Es el propio material de los antropólogos, lo ha sido en muchas épocas. Es decir, después de la primera fase de la antropología, la fase de los clásicos, ¿no? De la época clásica de Taylor, de Morgan, etcétera, cuando viene el funcionalismo, pues, y después los derivados posteriores, porque el funcionalismo ya es un relativismo, en el fondo, ¿no? Es decir, el funcionalismo, las definiciones de Malinowski y todo lo demás, se trataba precisamente de tratar de entender cada rasgo cultural como un elemento funcional de la cultura, de manera que ahí estaba bien. Y toda la práctica de la antropología en aquella época pues estaba orientada a esto. De manera que entonces la profesión de antropólogo y las tesis doctorales que se hacían, por ejemplo, estaban funcionando en eso. Si se le suprime esta serie de presupuestos, pues se acabó. Y ahí la idea de relativismo
en el término de valores morales o éticos o estéticos, quedaban fuera de lugar, pero se mantenían los valores noseológicos. Es la misma situación de los biólogos, aquello que tantas veces hemos dicho, de que para un biólogo la diferencia entre biología y medicina, una palabra. Es decir, la medicina tiene unos criterios de valoración bien claros, ¿no? La salud del cuerpo, etcétera, pero la biología no. Y entonces lo que para el biólogo es un valor interesante, por ejemplo, un siamés, un tumor, es sencillamente para el biólogo que contempla la doctrina de la evolución, la aparición de un siamés es un hecho interesantísimo, porque se debe incluso, que constituye parte de su profesión. Para el médico el siamés es algo que hay que reparar, es una anomalía, es una monstruosidad, en muchos casos, por mucho que se diga, ¿no? Bueno, ahora todo el mundo, el primer siamés es separarlo, lo primero que se hace, incluso cuando hay riesgo de la vida de uno de los que están unidos, incluso de los dos. Es decir, que esto es otra práctica en donde no hay ninguna discusión posible en la práctica entre la biología y la medicina. Ahí la contradicción es total. El biólogo dirá, bueno, si la naturaleza ha producido un siamés, pues dejarle estar. Esto antes se decía, si Dios ha querido, pues no vamos a enmendar la obra de Dios. Ahora es la naturaleza ha producido esto, pues sus razones tendrá. Tan natural es el siamés como el otro. A ver, ¿quién se atreve a decir que un siamés no es natural? ¿Claro? Entonces esto es artificial. Si se ha producido internamente por razón del cruce de los primeros 15 días, etcétera. Eso es una de las situaciones que deja en ridículo completamente, que asesina la teoría de los derechos humanos. Es decir, que muestra su debilidad. Hay derechos humanos, todos somos iguales, todos tenemos derecho a movernos libremente. ¿Qué pasa con los siameses? Ahí hay cuestiones culturales, son naturales, ¿verdad? Bien, pero al margen de esto, pues yo creo que cuando el médico dice, es una frase que yo recuerdo haberla tomado pues de la época de Claude Bernard o demás, ¿no? ¡Qué hermoso tumor! Qué hermoso tumor, esta frase que está sorprendente. El hermoso tumor es una descripción de un biólogo, no de un médico. Un tumor no es hermoso, es que todo lo contrario, es algo que hay inmediatamente que operar. Sin embargo, un biólogo, pues eso, a fin de cuentas, ¿qué más da? O un cáncer. Un cáncer para un biólogo es una cosa interesantísima, porque es una posibilidad más, pero para un médico no. Pues yo creo que la situación que se plantea en estos valores de la biodiversidad y demás, al margen de su parte, tienen ese valor noseológico. Bueno, pues muy bien. Y entonces ese valor, pues yo creo que tiene un interés. El otro día el doctor Soria, este conocido doctor Soria, que en relación con las células madres, en una entrevista en televisión, pues decía el hombre, vamos, completamente de pasión sublime por la ciencia, decía, es que la ciencia no tiene límites. Y tantos, era contra el PP en aquel caso, me han puesto límites, la ciencia no tiene límites. Hombre, algún límite tendrá, porque si no tuviera límites la vivisección tenía que estar a la puerta de la esquina, ¿no? Porque seguramente la ciencia podría sacar muchas, como intentó sacarse siempre desde los tiempos de Herófilo hasta los nazis y demás, de las vivisecciones. Un individuo que está colgado y en canal se les van haciendo experimentos vivos, es mucho más evidente que se hacen sobre el cadáver. Entonces, pero sin embargo el doctor Soria pues tiene su justificación noseológica, pero que está un poco en este sentido bien. Ahora, el problema central que planteaba David es si no he entendido mal, es la explicación de cómo qué tipo de motivos, de causas puede haber en esa estabilidad que dura siglos, naturalmente. Pues por una parte, se podría quizá como lo ha presentado como paralelos, por una parte esa estabilidad de las razas separadas, disyuntas, ¿verdad?, de los blancos y los negros, en este momento lo cualquiera. ¿A qué se debe esa estabilidad? Yo recuerdo que en Cuba, y yo pregunté varias veces esto y la respuesta era sorprendente también. Digo, bueno, pero ustedes me pueden dar los porcentajes estadísticos de cruces de blancos y negros en Cuba. Y me miraban, esa pregunta es intolerable, me decía. Esa pregunta ya es racista, ya es sexista. Nosotros no llevamos la cuenta de ninguna manera de los matrimonios ni de los hijos, porque eso, claro, resulta que desde el punto de vista político, de la política cubana,
pues era totalmente intolerable que se hiciera esta pregunta, porque ahí todos son iguales políticamente. Ahora, de hecho, unos eran más iguales que otros para unos, ¿verdad? Como lo demuestran estas estadísticas. De manera que entonces ahí están funcionando unas leyes biológicas que son distintas de las leyes políticas de la sociedad cubana, comunista y demás, igualitaria. Y claro, esta igualdad, política o moral, o como se quiera llamar, no corresponde con una igualdad que se mantiene de carácter biológico, a pesar, esto es interesantísimo también, y también para que se vea que son cuestiones actuales. Yo recuerdo hace 2 años, yo tuve que intervenir en Oviedo, en la universidad, en una mesa redonda con 2 genéticos, 2 profesores de genética, cuyo nombre no hace el caso, y que naturalmente era cuando lo del genoma, con aquella discusión, aquel debate nacional e internacional que se planteó sobre el proyecto Genoma, pues aquella discusión, que fue larguísima, se redujo a lo siguiente, pero que tiene pertinencia con esto, que resulta que yo fui el que tuve que defender allí la existencia de las razas humanas, mientras que ellas las negaban completamente como algo anticientífico. De manera que aquellos señores me decían, genéticamente no se puede hacer las razas humanas. Ellos estaban obedeciendo seguramente pues a una resolución, un acuerdo que se tomaron en los años 46, me parece, después de la guerra, antropólogos y biólogos, declarando el concepto de raza como anticientífico. Naturalmente estaba en función de los nazis, claro, en función de los nazis, entonces no existen razas. Claro, en esa discusión después, yo les decía, vamos a ver, ¿qué queréis decir que no existen razas? Pues primero, que no existen razas porque genéticamente no hay razas, pero hay diferencias de blancos y negros, raciales. Decía, no, eso es el fenotipo, no es el genotipo. Bueno, pero si la genética no explica el fenotipo, peor para la genética. Luego viene ad hoc la explicación de los programas ontogenéticos. Claro, que tampoco son ontogenéticos, porque resulta que un programa ontogenético, claro, eso está muy desarrollado hoy día ya, según el cual el patrimonio genético no determina exactamente la estructura de nuestras proteínas y otras muchas cosas más, ¿no? De manera que cada individuo tiene su composición proteínica propia, porque los programas de constitución de esas proteínas son propios de cada individuo, con una previa orientación de los genes. Pero resulta, y aquí venimos otra vez, resulta que esa composición de proteínas empiezan a dar lugar a razas que llamamos negros, blancos, amarillos, las 5 razas o las 3 razas que se admiten por los antropólogos, ¿no? La mongólida, la blánquida y la négrida, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Aquí aplicamos lo que decía David al principio. Resulta que los programas individuales de proteínas, que son las que controlan naturalmente pues el color de la piel, los pigmentos, etcétera, resulta que son poblacionales, que no son individuales. Luego tiene que haber una base genética, eso es evidente, porque sería mucha casualidad que precisa una base genética, o por lo menos peristática, determinada por el ambiente que efectivamente en el caso del color de la piel, pues sí, parece que tiene una gran incidencia la insolación, la vitamina C, todas esas cosas, pero sin embargo lo cierto es que una vez constituida, los patrones de la pigmentación son relativamente independientes, bueno, totalmente independientes ya del clima, que también es cuestión de genes y estructura, es decir, que es algo incorporado al propio patrimonio genético. Entonces, claro, si se hace un concepto de raza, y ahí vamos ya al asunto, les propuse en aquel debate, les propuse pues una definición de raza que dábamos en tiempos basada en plan fenoménico, si se quiere, fenotípico, mejor dicho. Porque aquí el fenotipo y el fenómeno están ligados, ¿no? Era la idea de la inmanencia del cierre racial. Es decir, que si tomamos un conjunto estable en aritmética para utilizar el concepto de conjunto estable, la estabilidad, de que hablaba David ahora. El conjunto estable en aritmética, pues todo el mundo recuerda lo que es. Si tomamos un segmento de un conjunto más amplio, por ejemplo, en los números naturales tomamos el -1, 0 y +1. Y introducimos la operación producto. Entonces ese conjunto es estable.
es inmanente. Allí multiplicando menos 0 por 0 es 0, menos 0 por menos 1 es 0, menos 1 por más 1, etcétera. Siempre estamos encerrados en este subconjunto que se podría ampliar. Ahora, la estabilidad de ese conjunto, el carácter megárico, digamos, de ese conjunto en cuanto a la reproducción, resulta que si le introducimos otro número exterior, pues sigue dando también resultados positivos. Es decir, que si yo meto el 4 o el 5, sigo multiplicando en todos los números naturales, etcétera. Aplicado a las razas, pues resulta que si equiparamos, si metemos por paralelo el producto al cruce, a la reproducción de dos organismos, entonces resulta que de la raza negra hay una inmanencia, hay un cierre. Es decir, negro con negro da negro, ¿verdad? Y blanco con blanco, o blanco con blanca da blanco, salvo el chofer, salvo el color del chofer por lo que sería antes, ¿verdad? Pero en fin, eso es una pura experiencia, una pura descripción. Y entonces, ¿son conjuntos estables, fenotípicos? Bueno, pues, ¿qué más quiere usted? Precisamente a ese nivel fenoménico es al nivel donde trabajamos, donde se trabaja socialmente, donde se existe socialmente. Pues ese es el nivel socialmente pertinente. Y entonces, ese nivel, ahí está el fenómeno, pero ese fenómeno está también cruzado de otras estructuras. Es decir, que el fenómeno no es simplemente algo inexistente, está tan real como otro, pero a otro nivel. Entonces, ¿cómo respondería yo? Bueno, ¿cómo empezaría a responder a esta cuestión, verdad? Simplemente, pues aplicando estas ideas. Es decir, porque, claro, lo del paideuma de Frobenius, pues eso tiene toda la pinta germánica de esas abstracciones germánicas verdaderamente que es para echarse a temblar siempre, ¿verdad? Yo creo que lo da el lenguaje alemán, ¿verdad? Ese tipo de abstracciones, es decir, no se comprende. No, yo vamos a citar por... No, pues sí, bien. No, pero en cambio lo de la estabilidad sí que es interesante, ¿no? En el caso de las razas, volviendo a su ejemplo, de los negros y blancos cubanos, pues yo creo que aquí lo que hay es sencillamente una realidad biológica y social también, seguramente social, porque claro, en Cuba los blancos, a pesar de los pesares, siempre tienen una génesis social distinta de los otros, que estará muy atenuada, pero que sigue influyendo, ¿no? Pero bastaría que fuera biológica, sencillamente que el cruce de razas similares, la misma raza, pues puede estar por razones muy diversas, pero incluso biológicas, puede ser preferible, sin necesidad de introducir aquí el gen egoísta, ¿verdad? Sin necesidad del gen egoísta, que es otra idea metafísica, pues sencillamente puede resultar en general más fácil, más probable el cruce de blanco con blanco y de negra con blanca, y lo otro es un exotismo, sigue siéndolo y presentado como tal, salvo circunstancias sociales como puede pasar en Estados Unidos, etcétera, y un exotismo, y lo sigue siendo todavía para los blancos. Todavía nos sorprende, hombre. Yo recuerdo un libro de hace muchos años que entonces era totalmente exótico, ya no lo es. Un libro de un catedrático de filosofía del derecho llamado Elías de Tejada, que ya ha muerto, ya nadie se acuerda de él, pero en su tiempo fue muy conocido, era un manual que se leía en toda España, de Elías de Tejada, que además era carlista, digo, para darle por el interés, era un carlista, era un individuo realmente súper culto, ¿verdad? Pero este individuo tenía según confesaba él, y tenía un libro escrito, tenía la pasión de ir a acostarse con negras a África, siendo carlista, católico, apostólico romano, ¿verdad? Entonces no sé qué describía de los ojos de las negras, cuando eso lo describe él en un libro que se ha publicado, que no me acuerdo cómo se llama, yo lo de tener. Entonces, esto era un caso exótico, totalmente exótico. Pero, ¿por qué era exótico? Porque normalmente no había ese tipo de problemas, ¿verdad? Había ese tipo de problemas. Ahora, luego deja de haberlo. Ahora, aplicado esto a los patrones culturales, es decir, ¿hasta qué punto pues hay una especie de gran probabilidad de que un complejo cultural, no ya un rasgo, sino un complejo cultural, se mantenga, ¿verdad?, impávido en medio de todas las corrientes que tienen a disgregarlo y demás, ¿verdad? A mí me parece que, es un problema para analizarlo más en serio, pero me da la impresión que aquí hay que introducir la sociología para explicarlo. Es decir, que no sería el rasgo cultural, el complejo de rasgos culturales lo que se mantiene por sí solo, con una estabilidad.
claro, es decir, que si se mantiene una forma de cortar o una forma de martillo o lo que fuera, es porque hay un grupo social que encuentra una gran probabilidad de utilizar ese martillo para los servicios en la zona en donde se mantenga, que sería la razón por la cual se mantienen tradiciones en familias o en grupos sociales completamente exóticas y son rarezas, ¿verdad? Y se describen como tales por los etnógrafos, pero que sería suficiente. Y lo de las religiones pasadas es lo mismo, bueno, todavía más, que habría unas tradiciones familiares. Yo recuerdo que en los años 50 o 60 se contaba como grandes descubrimientos. Me acuerdo una vez que me lo contó Tierno Galván, digo, para dar citas concretas. Por los años 53 o así, Tierno Galván dijo que había hecho un recorrido por Ávila y por provincias de estas de Castilla, y que allí había encontrado el criptojudaísmo ejercido, que había prácticas de años 52, donde aquello era como todavía peor que los Reyes Católicos de la época, que había familias que seguían practicando el sábado y siendo judías, que se lo comunicaban a los niños ya muy tarde para que no lo descubrieran cuando iban a la escuela, y que había criptojudaísmo. Claro, ¿por qué se mantenía el criptojudaísmo allí? Es decir, por la propia magia del Talmud, ¿verdad? A mí me es difícil reconocer eso. Es decir, que el Talmud tuviese ese prestigio, a mí me parece, vamos, no sé, a lo mejor lo tenía. Yo más bien me parece que la razón de esa pertinacia en el mantenimiento pues sería pues las tradiciones familiares, ligado a un grupo social, cualquiera que fuera, que cualquiera sabe por qué se producía eso, ¿no? Es decir, qué tipo de inercia. Digo yo por ahí, ¿eh? Sí. Vale. Sin embargo, vamos a ver. Mira, usted mismo acaba de decir, si la genética no explica el fenotipo, pues peor para la genética. Mutatis mutandis. Mutatis mutandis. Si nuestra teoría, diríamos, sobre la cultura no explica esa estabilidad fenotípica pertinente, peor para la teoría. Entonces, pero no es que no deje de explicarla, porque la teoría implica, yo por lo menos la entiendo implícita, en que en esa confluencia de culturas, donde resultan rasgos incompatibles y donde no hay esferas culturales previas ni participativas, eso no está determinado en sus resultados. No, ya lo sé, pero a lo que voy yo ahora de lo que acaba de decir es que vamos, a lo que usted dijo yo añadiría, no es corregir sino añadir. Añadiría que ese tipo de explicaciones sociológicas podrían explicar la estabilidad de rasgos, vamos a suponer. Pero el problema que yo estoy planteando no es el de estabilidad de rasgos, que puede ser, por ejemplo, supervivencias o lo que fuera, sino el de la estabilidad de los conjuntos de rasgos. Bien, mira, por el caso del Islam, por ejemplo. Exactamente. Bueno, pues, que ese es el problema que está ligado al megalismo. Se da cuenta, ¿no? Sí, yo allí, vamos, lo digo claramente y para dejar que hablen los demás. En el caso del Islam, que es el caso yo creo más importante hoy día, ¿no? Y yo me resisto, por no decir me niego, me resisto a creer que el Corán y el Islam tengan tal fuerza interna, ¿verdad?, como la pueda tener una demostración de Euclides, ¿verdad?, que sea su propia evidencia interna o luminosidad interna la que... Y más bien me inclino a creer que si el Islam se mantiene con esa potencia, ¿verdad?, pues es debido a que está formado, con todos los rasgos culturales, es porque está incluido en una tradición social que es la que está manteniendo y empujando al Islam, pero no por el propio Islam, no por la religión, sino por razones sociales, que están totalmente ligadas a la cultura, por otra parte. Veamos que no somos, que en el caso de la geometría, pues es claro, allí es... Bueno, hombre, sí, claro, pero sí, no, por ahí va, pero vamos, esto no es que queda otro. Sí, yo precisamente un poco incidiendo en esto, que sorprende, y no sé hasta qué punto se puede llevar a cabo esa sorpresa, o hasta dónde llega esa sorpresa para la teoría, precisamente. Sorprende una cosa que comentábamos ayer, que hemos comentado alguna vez, que es el hecho de los durmientes, ¿no?, de parte del Islam. Es decir, cómo el Islam es capaz de generar individuos que en los 14 primeros años de su aculturación por parte islámica, quiero decir que estén dando los tumbos allí contra el Corán, sean capaces de generar esos individuos que después se introducen en las sociedades capitalistas y demás,
durante 30 años, pongamos por caso, o 20 años, metidos en la universidad con todas las relaciones culturales, vamos a llamarlas así, de la sociedad occidentales modernas, como se quiera llamar, durante quizás más años o lo que sea. Quiero decir que es incapaz de la aculturación, vamos a utilizar este término técnico, la aculturación occidental es incapaz de hacerle romper, digamos, con esos 10 años primero. 10 años primero, de tal manera que a su señal, a la señal del teléfono de Al Qaeda, lo que sea, se mete en un avión y pumba, se van contra unas torres gemelas, ¿no? Bueno, contra ella no se pueden ir. Pero vamos, quiero decir que es sorprendente esto, precisamente para lo que se acaba de decir, ¿no? Es decir, cómo hay esa potencia, que por supuesto no sale del Corán, porque es imposible, pero cómo no deja de sorprender, vamos, cómo es posible que tiene su explicación. Esa cultura es más profunda psicológicamente de lo que parece, claro, que no es tan externa como parece, sino que penetra, ¿no? Eso sí, se podría decir, pero vamos, claro. Sí, que no niega en absoluto esto. Yo te plantearía que lo que realmente hay que oponer o enfrentar son justamente esas conformaciones o esa elección de rasgos múltiples que no pertenecen a ninguna cultura concreta y que está mediado justamente por la política y que no se puede neutralizar esa misma elección. O sea, cuando has hablado de las ciencias propias de cada pueblo y las comunes a cada pueblo, que en el fondo, si por ejemplo la esclavitud se mantuvo durante un tiempo, no hay ninguna razón científica, ni médica, ni ética universal para mantenerla o no mantenerla, sino que es la conformación de un imperio, y aquí está la idea de imperio, yo creo, fundamental, y que tiene que demostrar su realidad diapolítica, pero que a la vez necesita ideas metapolíticas como proyecto intencional. Y esa elección de rasgos, esa elección es lo que llamamos estados y en forma imperial y que no se puede llamar civilización en ese sentido, o sea que el concepto de civilización en el fondo no existe. Y entonces sería una cuestión de poderes, de poder realizar la intención que uno tiene, pero que no se está asegurada en los resultados, porque uno no tiene ciencia de media asegurada, vamos, ni ciencia de visión, por supuesto. Sí, bueno, los comentarios que yo hice, así, aunque fueran muy apurados, ¿no?, al libro de Huntington van en esta misma dirección. Quiero decir que yo creo que el concepto de civilización que utiliza Huntington es incapaz de explicar ni de describir, ni siquiera de describir correctamente nada, ¿eh? Porque en principio, porque esas civilizaciones de las que hable son historia ficción, quiero decir que no están en la historia positiva así. En Toynbee. Bueno, bien. Él lo va tomando de la tradición de Toynbee y Sperle antes, claro, por eso. Sí, ¿verdad? Pero que eso ya son... Sí, pero que es más bien filosofía política muy especial, ¿no? Sí. Es decir, que yo en eso estaría completamente de acuerdo. La esclavitud existe en la actualidad, ¿eh? Es decir, que no hay que hablar en pasado, ¿eh? Hay muchas culturas que están, con grupos y estados donde es una práctica. Lo que quería apuntar es que, por ejemplo, has dicho, está clarísimo que la ablación del clítoris, pues la monogamia y tal, se pueden negar científicamente, hablando desde un punto de vista universal de las ciencias comunes a todos los pueblos. Pero hay otros rasgos o otras prácticas, otras costumbres que están envueltas por las ciencias propias de cada pueblo, por aspectos operatorios, que no es tan fácil y que justamente tienen que ver con la idea de elección conjunta de ese complejo de rasgos que no pertenece a ninguna cultura cerrada, sino que eliges, vas conformándolo justamente de la difusión que se va formando, y es el político, por así decirlo, o el ortograma político el que lo va marcando y se enfrentándose a otros. Entonces es esa composición la que se enfrenta a otras, una composición que es diamérica, por así decirlo. Sí, pero ahí yo de todas maneras pondría, es lo que también estábamos discutiendo antes, ¿eh? Yo creo que tampoco hay que quedarse solo en el terreno de lo político, porque es como la crítica que hacen los nominalistas al concepto de especie en biología. Las especies, solo existen los individuos, pero luego de hecho las especies existen y son las que evolucionan y las que cambian. Entonces, porque los individuos en el plazo de una generación o los estados en el plazo de un proceso político no cambian. Lo que cambian son
grupos de rasgos que están ordenados en culturas. Y entonces yo sigo diciendo que tenemos ahí un problema, lo sigo pensando, en lo que usted decía antes de que si la genética no explica el fenotipo, pues para la genética, pues si esos fenotipos están ahí, son muy estables, y aparte tienen variabilidad interna, que es parecida totalmente a la de las especies y a la de los procesos de especiación. Y entonces, en este momento, tal como yo lo veo, no tenemos ninguna manera de sistematizar un poco eso, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí hay otro problema, bueno, otra referencia. Bueno, yo creo que hay un frente abierto de trabajo, por supuesto, o sea, por supuesto. No, y además, sobre todo para hacer frente en serio a lo de Huntington, porque claro, lo de Huntington es muy fácil criticarlo, pero luego como es muy fácil criticar el concepto de especie, pero luego las hay. Pero yo quiero decir lo siguiente, que hay que reconocer, bueno, yo lo reconozco plenamente, la dificultad de este análisis, pero que en cambio las ideas del materialismo de momento tampoco se caen con las ideas de la teoría del mosaico cultural. No. Es decir, aquí lo que se demuestra es que una cultura o un complejo cultural no es un mosaico cultural, en el sentido de la teoría del mosaico, donde las partes son totalmente aleatorias, que van y van, no hay mosaico cultural. Es decir, que no sean sustantivas tampoco quiere decir que se caiga en el mosaico, sería el nominalismo ya, que sería algo de lo... Y entonces, pues naturalmente lo que hemos delimitado es una zona que no es ni sustancia ni mosaico, pero ahí está el problema. Eso desde luego, eso que no tenemos, totalmente reconocido. Que no tenemos un modelo para aplicarle, ¿no? Nada, eso por supuesto, pues ahí está, desde luego. Creo que coincidimos en lo siguiente, ¿no? Es decir, el culmen del sometimiento de una persona es cuando el que somete logra que la persona sometida no solamente no tenga conciencia de estar siendo machacada, ¿no? Sino que incluso se sienta agradecida. Recientemente yo leí un trabajo, ahora no recuerdo cuál es el nombre del autor, que venía a demostrar que en los países islámicos más extremistas, como Sudán, etc., las personas que más apología, más proselitismo hacen de esa cultura, de tapar a las mujeres, de la ablación, etc., no son los hombres, son las propias mujeres. Es decir, las propias mujeres son las que favorecen esa cultura que atenta contra ellas. Y además se sienten agradecidas y orgullosas. Pero no hace falta que nos vayamos al mundo islámico. Quiero recordar simplemente la película de Miguel Delibes, bueno, el literato, pero luego se hizo la película de Los Santos Inocentes. Si recordáis, hay una escena que es cuando una amiga del señorito va al cortijo, es una marquesa, una duquesa, y sale al balcón pues engalada, ¿no? con una pamela, sus joyas, etcétera. Abajo están los labriegos con sus harapos, los mocos colgando, hechos polvo, o sea, en la miseria total, y les lanza desde el balcón, les lanza unas monedas, ¿no? Como se hace antes en los bautizos. Entonces, a mí yo recuerdo esa imagen, ¿no? La reacción espontánea, natural de los pobres campesinos labriegos es enseguida agacharse a recoger las monedas y a aplaudir diciendo viva la señora baronesa o duquesa, ¿no? Cuando en realidad la situación real es que ella estaba arriba en el balcón luciendo sus joyas porque ellos estaban abajo pasándolo así, ¿no? Pero sin embargo ellos no tienen esa conciencia, tenían conciencia de agradecimiento, es lo que quiero decir. De todas maneras termino, me parece que lo peor de esto del relativismo es que encima se nos vende como que es algo progresista, como que es tolerancia, cuando en realidad es indiferencia. Es decir, todo lo que te dé la gana, amputa todos los clítoris que quieras. El caso es que hay veces en paz. Con tal de que no te metas conmigo, pues hacer lo que te dé la gana. Eso no es tolerancia, eso es indiferencia. Quiere decir que lo que tú hagas y lo que hagan otras culturas simplemente pues, me resbala ampliamente, ¿no? Y además se vende eso como algo progresista cuando en realidad es situarse de parte de quienes machacan, quienes tienen el poder económico, político, etcétera, etcétera, y en contra, es decir, a favor de los verdugos y en contra de las víctimas. Esa es la realidad. Pero sin embargo el mundo nuestro es tan complicado, tan enrevesado, que se nos vende como algo progresista, tolerante, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, evidentemente si una mujer está de acuerdo con esas prácticas, pues entonces tenemos dos problemas. Tenemos el problema de que dejen de existir las prácticas y el problema de elaborar un programa de educación que recupere a esa mujer. Eso es la cuestión.
Bueno, pues levantamos la sesión. No, Lino. Que hay más preguntas. Bueno, no, es que no había yo cogido más. Era simplemente que el tiempo seguro que no te ha dejado insistir en una cosa que me parece importante y que a lo mejor tiene que ver con lo que comentaba Antonio Sánchez, que es que la verdad nosológica está claro que impide el relativismo en cuestiones científicas, pero hay otra parte de la argumentación que se ha quedado un poco coja, me parece, que es cómo combatimos el relativismo ético, precisamente. Y ahí ya la verdad pasa de un nivel científico a un nivel probablemente filosófico, en el que tú has dicho que se trata de preferencias, etcétera, pero para gente que a lo mejor no esté familiarizada se trata de definir la verdad filosófica y cómo podemos construir esas preferencias. Si es pues eso, por la trituración del resto de las alternativas, o cómo se decide cuál es la verdad ética. Sí, bueno, eso está, vamos, para como es muy tarde ya, y el próximo día, mañana, precisamente el interés de la clase que vamos a dar es distinguir el modo de proceder de las ciencias estrictas, de las ciencias humanas, de la filosofía y de la ideología y de los sistemas doctrinales, ¿no? Y entonces quizá ahí se pueda entender un poquito más, porque claro, evidentemente yo no tuve tiempo para pararme ahí. Lo que ocurre, claro, es que ahí, de todas maneras, insisto, la ética puede tener razones abstractas para postular ciertos principios. Ahora, el hacerlas valer, esas no depende de la ética, sino que depende de la política. Eso el que piense que depende de la ética es un idealista, evidentemente. Y luego el problema es, insisto, en que aunque nosotros estamos muy impregnados de antiamericanismo en general, el antiamericanismo tiene un factor en el que se equivoca, que es que el imperio americano no es tan fuerte como parece, tiene sus propios límites y sus propios problemas, y entonces, por ejemplo, si incluso el imperio americano, que es el más poderoso, quisiera ponerse a hacer valer determinados principios, no puede, de hecho, pero por razones, diríamos, técnicas, no puede. O sea, que quiero decir que esto son cosas que van a otra marcha. Pero no puede dejar de intentarlo. O sí, si quiere persistir, seguramente, y justamente como por razones políticas, o sea, la razón de que quiera permanecer son siempre políticas, no son científicas, por así decirlo. Ya, pero por ejemplo aquí nosotros cuando comparamos cuando hacemos un análisis comparado de los imperios conformadores, como pueda ser España o la URSS, frente a los imperios depredadores o mercantiles civiles, pues que cada uno saque las conclusiones de a qué imperios les ha ido mejor. Esto es toda la media hora.